Hola, somos alumnas de la Facultad de Medicina UAS Extensión Los Mochis y en este video les hablaremos sobre el sistema inmune, principalmente las células que lo componen y sus tejidos. Mi nombre es Mayra Guadalupe Uriel García y yo les hablaré sobre la hematopoiesis. Todas las células sanguíneas provienen de un tipo de célula llamada célula madre hematopoietica, la que se señala en pantalla. Las células madre pueden diferenciarse en otro tipo de células y a su vez estas células se diferencian en otro tipo de células. En el ser humano, la hematopoiesis se refiere a la formación y desarrollo de glóbulos rojos y blancos. Este proceso se inicia en el saco vitelino embrionario durante las primeras semanas del desarrollo. Las células madre del saco vitelino se diferencian en células eritroides primitivas que contienen hemoglobina embrionaria. Hacia el tercer mes de la gestación, las células madre hematopoieticas migran del saco vitelino al hígado fetal y después al vaso. Estos dos órganos tienen funciones mayores en la hematopoiesis desde el tercero al séptimo mes del embarazo. Después de este periodo, la diferenciación de las células madre hematopoieticas en la médula ósea se constituyen en el principal factor de la hematopoiesis, y hacia el nacimiento esta es escaso en hígado y vaso. En un momento temprano de la hematopoiesis, una célula madre multipotente se diferencia a lo largo de una o dos vías y da lugar a una célula progenitora linfoide o una célula progenitora mieloide. En la médula ósea, las células hematopoieticas y sus descendientes crecen, se diferencian y maduran en un admidaje parecido a la red de células del estroma o estromales, entre las que se incluyen células adiposas, células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. Las células estromales influyen en la diferenciación de células madre hematopoieticas al proporcionar un microambiente inductor hematopoiético, que consiste en una matriz celular y factores que promueven el crecimiento y la diferenciación. Mi nombre es Carmen María López Trujillo y yo les voy a hablar sobre las células linfoides, así como de los linfocitos B, los linfocitos T y las células asesinas naturales o natural killer. Células linfoides. Los linfocitos constituyen 20 a 40% de los glóbulos blancos del cuerpo y 99% de las células de la linfa. Los linfocitos pueden subdividirse en tres poblaciones principales: células B, células T y células asesinas naturales, con base en la función y los componentes de la membrana celular. Linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos son las células que reconocen los antígenos extraños de manera específica y responden contra ellos, por lo que constituyen los mediadores de la inmunidad humoral y celular. Son fundamentales para la inmunidad adaptativa. Portan cada uno su familia característica de receptores de antígeno. Los linfocitos B y T que no han interactuado con antígeno, a los que se les denomina vírgenes, inocentes o no cebados, son células pequeñas móviles no fagocíticas, que no es posible diferenciar entre sí a nivel morfológico. En su estado inactivo permanecen en la fase G0 del ciclo celular. Linfocitos B. Como células plasmáticas son responsables de la producción de inmunoglobulinas. También pueden convertirse en linfocitos B memoria. Los linfocitos B son las únicas células capaces de producir anticuerpos, reconocen antígenos solubles extracelulares y de la superficie celular, y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, por lo que actúan como mediadores de la inmunidad humoral. Las células B maduras se distinguen de forma definitiva de otros linfocitos y de todas las demás células por su síntesis y exhibición de moléculas de inmunoglobulina, anticuerpo, unidas a membrana que sirven como receptores para antígeno. Los linfocitos T, las células de la inmunidad celular, reconocen los antígenos de los microorganismos intracelulares y sirven para destruir estos microbios o las células infectadas. Los linfocitos T no producen moléculas de anticuerpo. Sus receptores del antígeno son moléculas de membrana distintas de ellos, pero dotadas de una estructura afín. Los linfocitos T constan de poblaciones con diferentes funciones, entre las cuales mejor definidas son las de los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos o citolíticos. Los linfocitos TCD8 citotóxicos matan células infectadas por microorganismos intracelulares y los linfocitos TCD4 cooperadores producen citocinas para activar a los linfocitos B o a los macrófagos.
Células asesinas naturales o natural killer. Las células asesinas naturales son linfocitos granulares, así llamados por su aspecto granuloso al microscopio, grandes, que forman parte del sistema inmunitario innato y no expresan el grupo de marcadores de superficie característico de las células B o T. Estas matan células que detectan como extrañas, bien directamente o a través de una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Una característica extraordinaria de estas células, que constituyen 5 a 10% de los linfocitos en sangre periférica humana, es su capacidad de reconocer células tumorales o infectadas por el virus, a pesar de que carecen de receptores específicos de antígeno. Mi nombre es Andrea Padilla Castro y yo les voy a hablar acerca de las células fagocíticas y de las células cebadas o bien mastocitos. Células granulocíticas. Los granulocitos, según su morfología celular y las características de tinción citoplasmática, se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos, van a corresponder del 43 al 66%. Quiere decir que son los leucocitos más abundantes en nuestro cuerpo. Los eosinófilos son del 1 al 4% y los basófilos son del menos 0.5%. Bueno, los neutrófilos tienen un núcleo bilobulado, como se puede observar aquí, y un citoplasma granuloso, que este se va a teñir con los colorantes ácidos y básicos. El citoplasma del neutrófilo va a contener tres tipos de gránulos, que son los azurófilos o gránulos primarios, que estos son unos gránulos grandes y menos abundantes que los gránulos específicos. Están los gránulos específicos o gránulos secundarios, que estos son gránulos más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los gránulos azurófilos. Y por último están los gránulos terciarios, que los neutrófilos son de dos tipos, que unos van a tener, un tipo va a contener fosfatasas, que es la enzima que contrae un grupo fosfato de un sustrato, y el otro contiene las metaloproteinasas. Y los neutrófilos son células móviles que se van a liberar a la sangre periférica y van a circular durante de 7 a 10 días antes de migrar a los tejidos, en donde tienen un lapso de vida de unos solos cuantos días. Bueno, en un frotis de sangre miden de 10 a 12 nanómetros de diámetro y obviamente pues son más grandes que los eritrocitos. Los neutrófilos maduros poseen de 2 a 4 lóbulos unidos, como se puede observar aquí, por finas hebras de material nuclear. Los neutrófilos son fagocitos activos que utilizan una gran variedad de receptores de la superficie para reconocer bacterias y otros agentes infecciosos en los sitios de inflamación. Ahora continuamos con los eosinófilos. Los eosinófilos van a tener un núcleo bilobulado y un citoplasma granuloso, como se puede observar aquí, que este se va a teñir con el colorante ácido rojo eosina. La aerocromatina compacta de los eosinófilos está principalmente junto a la envoltura nuclear, mientras que la eurocromatina está ubicada dentro del núcleo. El citoplasma de los eosinófilos va a contener dos tipos de gránulos específicos, los específicos, que son grandes, alargados y abundantes, y los gránulos acirófilos, que son los gránulos membranosos, están un poco representados del eosinófilo. Son células fagocíticas móviles que pueden migrar de la sangre hacia los espacios celulares. Su función fagocítica es significativamente menos importante que la de los neutrófilos y se piensa que intervienen en la defensa contra microorganismos parásitos secretando el contenido de los gránulos eosinofílicos, lo cual suelen dañar la membrana de los parásitos. Se asocian con reacciones alérgicas, infecciones parasitarias e inflamación crónica. Por el otro lado están los basófilos, que estos son granulocitos no fagocíticos que se producen por la hematopoiesis. Su función es liberar
es liberar sustancias farmacológicamente activas de sus gránulos citoplasmáticos. Estas células tienen un papel importante en ciertas sustancias alérgicas. Como aquí los pueden observar, estos serían los basófilos. El citoplasma del basófilo contiene dos tipos de gránulos, que son los específicos, que son mayores que los gránulos específicos de los neutrófilos, y los gránulos azurófilos inespecíficos. Los gránulos azurófilos, que son los gránulos primarios, son los lisosomas del basófilo y van a contener varias hidrolasas ácidas. Y los gránulos específicos, que son los gránulos secundarios, cuando se ven con el microscopio electrónico, presentan una textura granulada y figuras de mielina. Por último están las células cebadas, o bien conocidas como mastocitos, que aquí se pueden observar. Se forman en la médula ósea mediante hematopoiesis, se liberan hacia la sangre como células indiferenciadas. No se diferencian sino hasta que salen de la sangre y penetran en los tejidos. Pueden encontrarse en muchos tejidos que incluyen piel, tejidos conectivos de diversos órganos y tejido mucoso epitelial de las vías respiratorias, genital y digestiva. Y estas células están aunadas a los basófilos sanguíneos, que tienen una participación esencial en el desarrollo de las alergias. Mi nombre es Ana Rubí Granillo Beltrán y yo les voy a hablar de los fagocitos mononucleares, monocitos y macrófagos, así como células dendríticas. Fagocitos mononucleares. Entre ellos encontramos los monocitos y los macrófagos. Mi nombre es Ana Rubí Granillo Beltrán. A continuación, expondré monocitos. Los monocitos son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Ellos viajan desde la médula ósea hacia los tejidos del cuerpo. Posteriormente, se diferencian en diversos fagocitos como macrófagos del tejido conjuntivo, macrófagos alveolares, células de Kupffer, entre otros. Circulan en el torrente sanguíneo alrededor de 8 horas. Poseen de 2 a 3 nucleolos y el núcleo del monocito posee una escotadura muy pronunciada en forma de riñón. A esta altura se encuentra el centro celular. Ahí mismo están los centriolos y el aparato de Golgi, el cual está muy desarrollado. Contiene el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, así como mitocondrias pequeñas. Se clasifica como agranulocito, pero en su citoplasma hay pequeños gránulos azurófilos que son densos y contienen enzimas lisosómicas. Entre sus funciones se encuentra desempeñar una respuesta inmunitaria innata, por eso se le conoce como células presentadoras de antígenos. Macrófagos. Es una célula de gran tamaño que tiene capacidad de fagocitar partículas grandes y que se encarga de destruir antígenos, así como a las células que los transportan, para posteriormente presentarlos a los linfocitos encargados de iniciar el proceso inmunológico. Morfológicamente tienen una forma irregular, son aplanados, el cuerpo celular puede medir hasta 30 micrómetros de diámetro. En su citoplasma se observa un solo núcleo de forma irregular con forma rillonada, además de una región densa de heterocromatina. Poseen vacuolas que proveen enzimas, así como lisosomas, fagosomas y cuerpos residuales. Por esto su citoplasma es granular. Estas células poseen un retículo endoplasmático muy desarrollado y un aparato de Golgi muy complejo, además de numerosos microtúbulos y filamentos intermedios, que posteriormente emplean para su desplazamiento ameboide. Entre sus funciones se encuentra fagocitar detritos celulares, tisulares, fibrina, bacterias restantes y neutrófilos muertos. Participan en la respuesta inflamatoria y en la cicatrización. Secretan proteínas citotóxicas que ayudan a eliminar una gran cantidad de patógenos. Células dendríticas.
Buen día, mi nombre es Ana Rubí Granillo Beltrán. Las células dendríticas son leucocitos que juegan un importante papel tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, siendo las células presentadoras de antígeno más potentes que existen y con la capacidad única de activar linfocitos T. Están presentes en tejido y órganos linfoides, así como no linfoides, así como en la linfa aferente circulante y la sangre periférica. Reciben diferentes nombres según la ubicación, pero guardan características y funciones similares entre sí. Las células dendríticas nacen a partir de los precursores en la médula ósea. La mayoría proceden de los monocitos. Morfológicamente poseen unas prolongaciones citoplasmáticas largas, las cuales también se conocen como arborizaciones dendríticas. Estas les sirven para ampliar su superficie receptora. Tienen forma de huso y expresan diferentes receptores de superficie. A medida que las células dendríticas maduran, van cambiando histológica y estructuralmente. Dependiendo de su ubicación, se van a clasificar como células de Langerhans, células dendríticas intersticiales, células dendríticas plasmacitoides, células veliformes, células dendríticas interdigitantes y células dendríticas foliculares. Entre sus funciones es desempeñar una respuesta inmunitaria innata frente a microbios y en la captura de antígenos, así como la inducción de la respuesta de los tipos proteínicos por parte de los linfocitos T.